Hola, muy buen día a cada uno de los que va a conectarse, a ver este video, una enseñanza más que traigo para cada uno de ustedes de parte de Dios. Para los que no nos conocen, somos el Ministerio de la Iglesia Cristiana Jepsiba. Mi deleite está en ti. Le damos la bienvenida a cada una de las personas que se conecta, que desea y anhela aprender más de la Escritura. Como ustedes se dan cuenta, estamos siguiendo una secuencia de videos y una enseñanza especial acerca de la Pascua. El día de hoy vamos a ver una clase titulada El tiempo de la Pascua. Para algunos que tal vez estén un poquito perdidos, vamos a tener en cuenta que ya tuvimos una clase anterior en donde vimos el origen de la Pascua. Es decir, el por qué nosotros pensar en Pascua, qué simbología tiene esto para el creyente, para el cristiano, para el Hijo de Dios, qué pensamiento debe generar en nosotros. Entonces, para entrar un poquito en contexto, voy a recordarte un poco de lo que vimos en la clase pasada. Estuvimos analizando que Pascua realmente en hebreo es Pesach, es reconocido de esta manera y esta palabra tiene un significado especial y es dar un salto, es salto, dar un salto por lo general es la forma en que se le ve a la festividad. La fiesta que nosotros encontramos en la Biblia está dando un salto de la esclavitud a la libertad. El pueblo está siendo liberado de Egipto, pero esto trae una simbología especial también para el creyente porque hay que darnos cuenta que desde el principio Dios tiene un plan precioso, un plan hermoso. Y vamos a ir estudiando minuciosamente cada una de las clases, aprendiendo cosas vitales e importantes acerca de la Pascua, para que aquella persona que tenga en su corazón celebrar esta festividad no lo haga como un rito más, sino que lo haga por realmente lo que en esencia esta festividad nos regala, nos entrega, por lo que Dios nos muestra y nos revela a través de las escrituras de lo que esta festividad significa. Entonces, viendo la clase anterior, teníamos claridad de que desde el principio Dios había generado una alternativa. Él ya tenía un plan para el momento en que la humanidad entró en decadencia, que se apartó de Dios. Él ya tenía un plan. Por eso el pacto que vemos allí, que se hizo en Génesis 3:15, eso lo vimos en la clase pasada. Si tú no lo has visto, te invito a que visites ahí nuestro canal, encuentres la clase anterior, el origen de la Pascua. Entonces veíamos que así como por el hombre entró el pecado, y bueno, a través de la desobediencia del hombre y este pecado trajo consigo la muerte. Entonces realmente nos damos cuenta en esta celebración de la Pascua, de hecho con la última de las plagas que tuvo que vivir allí en Egipto, en carne propia cada uno de los primogénitos, la muerte, nos damos cuenta que es realmente de lo que Dios quiere liberar al pueblo. No solamente del yugo de la esclavitud, sino como tal de una muerte más que física, espiritual. Entonces creo que esto es algo que todos necesitamos. Pero para aquellos estudiosos de la palabra que desean volver a las sendas antiguas, al camino que nos enseña la Biblia sin separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, sino hacer de esa una palabra completa que se complementa versículo a versículo y que llena nuestras vidas de bendición, con cantidad de promesas, con cantidad de requisitos, pero también con una gran variedad de enseñanzas que van a hacer de nuestra vida algo más placentero, algo más grato, algo más hermoso. Entonces para ustedes es en este tiempo, esta clase del tiempo de la Pascua. Vamos a ver cómo podemos distinguir, bueno, qué día celebrar Pascua, cómo celebrarlo. Y en esto vamos a tener que hacer un cambio de chip porque nosotros conocemos y medimos el tiempo de una manera diferente al tiempo como se ve en la escritura, en la Biblia. Entonces vamos a empezar el día de hoy esta clase. Nosotros
tenemos un calendario reconocido como el calendario gregoriano. Realmente este calendario es el proceso de muchísimas culturas atrás, de muchas enseñanzas paganas. Entonces, de hecho, se remonta desde la civilización egipcia esta forma de medir el tiempo, pero encontramos que al día de hoy tenemos 12 meses del año, 24 horas del día, 30 a 31 días en el mes, exceptuando el mes de febrero, cuando encontramos 28 días, o 29 en año bisiesto. Entonces, en esta oportunidad vamos a darnos cuenta que bajo la palabra de Dios, este no es el calendario que rige. Tú no vas a encontrar en la Biblia enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por lo cual, cuando en la Biblia se refiere al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, doceavo mes, no es que se esté refiriendo a estos meses que nosotros reconocemos, sino que de hecho vas a encontrar nombres completamente diferentes, tiempos diferentes, por lo cual nosotros decir y regirnos, bueno, si este es el primer mes, entonces voy a celebrar en enero Pascua, porque ahí dice que sería el primer mes del año, entonces voy a tomar los 14 días del mes de enero, no, esta no es la forma correcta, por eso vamos a tener que desaprender esto y empezar con lo que la escritura me muestra. La base la vamos a encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 14. Entonces voy a invitarte que desde ya tengas ahí tu Biblia y estés preparado, porque la enseñanza no es a través de muchos conocimientos humanos, sino lo que la palabra en esencia nos enseña. Vamos a aprender a leer la escritura y a de ella absorber cada enseñanza y cada dirección que nos da para poderla aplicar en el día a día. Entonces en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 14, vamos a encontrar que dice así: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Voy a hacer ahí un alto, ahí como tú encuentras ese punto y coma, vamos también nosotros a hacer un alto. Porque cuando Dios empieza la creación, Él todo lo hace en un orden perfecto. Tú vas a encontrar que a Dios no se le escapa ni un solo detalle y todo lo preparó antes de crear a la humanidad, para que cuando la humanidad estuviera ya todo lo tuviera listo, preparado, para que no hiciese falta absolutamente nada. Entonces, Él sabía que para nosotros iba a ser difícil estar siempre en una misma temporada. Es más, la naturaleza, todo iba a requerir de un tiempo. Y la mejor forma para separarlo fue donde Él creó lumbreras. ¿En dónde? Dice aquí la escritura, en la expansión de los cielos. Es decir, estas las vamos a ver en la parte superior. Todo lo que nosotros vemos en el cielo es parte de una creación de Dios en donde define tiempos, donde define lugar, donde define espacio. Lo primero que me dice acá es que separa el día de la noche. Y esto es muy claro para nosotros hoy en día. Nosotros sabemos que cuando está el sol es de día. Y cuando ya registra y aparece en el cielo la luna, estamos en la noche. Esto es el día y la noche. Entonces ya podemos de esto deducir pues que las lumbreras que están en la expansión de los cielos, sin leer el versículo adelante que nos lo aclara definitivamente que es el sol y que es la luna, que pues el sol y la luna nos muestran la separación del día y la noche. Luego dice que nos sirvan estas de señales. ¿Para qué? Para tener en cuenta que hay unas estaciones, también para tener en cuenta días y para tener en cuenta años. Entonces, yo ya sé cómo separar cuando estoy entre el día y la noche, pero Dios quiere también que yo sepa cuándo es un día completo. Dios quiere que yo sepa cuándo son las estaciones y Dios quiere que yo separe también y sepa cuándo son los años. Para eso nos regaló el sol, la luna y las estrellas. Entonces, vamos a ver primeramente el día y la noche.
Entonces, sabemos que tenemos el Sol y la Luna. Resulta que para nosotros, la forma en que hemos dividido nuestro tiempo, tenemos la hora cero cuando son los medios, los términos medios. Entonces, el mediodía va a designar el inicio de la tarde, pero con ello también parte de la noche. Y a medianoche vamos a encontrar medianoche, bueno, una parte de la noche y media parte del día. Entonces, lo que realmente necesitamos es separar esto. Por eso en la cultura hebrea vamos a encontrar que allí un día culmina a las 6 de la tarde, cuando ya el sol declina, cuando ya se desaparece el sol. Y que, bueno, tenemos de 6 de la tarde a 6 de la mañana las vigilias de la noche. Y luego, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues se va a ser designado el día. Esto me estoy hablando a cuando está el sol en plenitud, la claridad. Pero registrar como tal un día completo, pues va a ser desde las 6 de la tarde hasta nuevamente otra vez cumplir el ciclo, así como lo hacemos nosotros con 24 horas, más o menos. Entonces digamos que en este punto no vamos a terminar el día, no vamos a culminar un día en la noche, a mitad de la noche, sino que apenas son las 6 de la tarde. Ahí se da inicio a un día y quiere decir que acabo de terminar el anterior. Creo que con esto trato de ser un poquito lo más clara posible. Pero entonces cuando tú ves en la escritura los pasos, los cuentos, el contar los días y las noches es de esta manera, ¿ok? Entonces, volvemos. Me dice también aquí este texto que me sirven ellas, tanto la luna como el sol, para conocer cuáles son las estaciones. Es importantísimo reconocer que hay en partes de nuestro planeta países en donde no hay estaciones. Entre más cercanos estemos a la línea del Ecuador, como en este caso Colombia, no vamos a encontrar estaciones, sino que el clima va a ser muy variado constantemente, pero no vamos a tener nieve porque no estamos cercanos a los polos, sino en la distancia más lejana a los polos posible cuando estamos cerca de la línea del Ecuador. Pero para aquellos países que están cerca a los polos va a ser más pronunciado este tiempo de las estaciones del año. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles serían las estaciones del año. Entonces, la forma correcta sería empezar por primavera. Entonces tenemos que la primera estación del año va a ser primavera, la segunda estación va a ser verano, la tercera estación va a ser el otoño y la cuarta estación va a ser invierno. Recuerda, primera estación, primavera. Por eso vas a encontrar aquí de principio, primavera. De hecho, es la estación de los primeros frutos, es la estación de donde pasamos de un frío hielo, en donde no se puede sembrar, en donde no se puede dar largos viajes, en donde tal vez las personas tienen que resguardarse muchísimo, por eso vuelve a empezar el ciclo. Entonces se da nombre a la primavera. Después de esa va a seguir verano, una vez más te lo repito, tiempo de calor, luego va a venir el otoño, en donde finalmente cuando culmina este tiempo, pues caen las hojas de los árboles, se están preparando para el frío invierno, en donde ya sabes que en los lugares en donde pues están cercanos los polos, vamos a ver que desciende nieve del cielo. Entonces, vamos a ver un poquito más de cerca lo que sería la primavera. Entonces, primavera van a ser 3 meses. Para esto quiero aclararte que los meses también no tienen una duración de 30 o 31 días como nosotros los vemos. No, ahorita voy a enseñarte más adelante por qué van a tener de 29 a 30 días cada mes. Regularmente, esto no es exacto,
sino que precisamente por algunos cambios que hay, en algunas ocasiones puede ser un poco más allá, un poco más acá, pero acá te voy a dar un ejemplo de cómo sería esta primavera. Más o menos sería a mediados de mes de enero hasta mediados de mes de febrero. Este mes para los hebreos, el pueblo de Israel, es el mes de Sebat. Es un mes en donde van declinando los fríos, aunque continúan las lluvias. A mediados de febrero y mediados de marzo va a seguir el mes de Adar. En este hay frecuentes truenos y granizadas. A mediados de marzo y mediados de abril vamos a encontrar el mes de Nisan, o reconocido como el mes de Aviv. En esta temporada el Jordán crece por las lluvias y el deshielo. Entonces, te aclaro, este mes de Nisan es nombrado mes de Nisan después del tiempo del cautiverio del pueblo de Israel, porque anteriormente bíblicamente lo vas a encontrar como el mes de Aviv. Esto dado por el término de los primeros frutos, cuando se abre el grano. Entonces por eso es llamado el mes de Aviv. Es decir, que siempre primavera me va a dar el marco de cuando se abren los primeros frutos. Entonces, pues este va a ser el término para designar los primeros frutos. Listo, vamos a ver el siguiente. Verano. Como te dije, son 3 meses, entonces a mediados de abril, mediados de mayo vamos a encontrar el siguiente, que es Iyar, donde comienza la temporada seca, el cielo ya está mucho más despejado. Vamos a pasar luego a mediados de mayo hacia junio, mes de Sivan, donde hace calor, el cielo todavía está más despejado, donde ya el calor empieza a llegar a un punto máximo para el siguiente mes, que sería entre junio y julio, el mes de Tammuz, donde aumenta el calor, donde hay abundante rocío en algunas zonas, no en todas, en algunas zonas se encuentra abundante rocío, lo que va a ayudar a que completamente pues no se acabe la vegetación para estos tiempos de tanto calor. Luego vamos a encontrar otoño entre julio y agosto. Este es reconocido como Af, donde el calor ya llegó a su punto máximo. De ahí ya no va a superar más, sino que va a empezar a declinar entre agosto y septiembre. Continúa el calor, pero vienen unos vientos fuertes. Ya entre septiembre y octubre viene el mes de Tishri o Etanín, donde va a terminar ya el calor, por lo cual los árboles van a perder pues follaje, sus hojas van a empezar a caer y caen las primeras lluvias, preparación para la siguiente estación, que es invierno. Entre octubre y noviembre, Hisbam, también reconocido en algunos Bull, ya las lluvias han llegado, pero son lluvias ligeras. A mediados de noviembre y de diciembre, Kislev, donde aumentan las lluvias, donde empiezan a surgir las heladas y niebla en las montañas. Entonces recuerda que en medio de las heladas no se puede sembrar, las cosechas se pierden. Entonces esta es una temporada en donde realmente ya no hay siembra. Ya no hay peregrinaje, por lo cual no pueden haber eh, viajes desde otras ciudades hacia la capital. Me estoy refiriendo allí a la cultura israelita, pensando en el peregrinaje que se hace para celebraciones especiales. No se hacen en este tipo de tiempo. Recuerda, a mediados de noviembre y mediados de diciembre, porque es una temporada de heladas, de frío constante. Entre diciembre y enero vamos a ver Tebet, donde es el máximo frío, las lluvias, la nieve, las montañas, todo es lo máximo.
donde es lo más fuerte. Te vas a dar cuenta en cada una de estas estaciones que el punto máximo, el punto clave, siempre es al final de esta estación. Siempre es un proceso en donde todo está cambiando, donde va paulatinamente hacia un punto. Entonces, bueno, tenemos aquí, hasta aquí las estaciones del año. Entonces, ¿qué pasa con el Sol y qué pasa con la Luna? Todos conocemos que la Tierra está girando sobre su propio eje, que está haciendo también un viaje de traslación a través del Sol, y bueno, todo esto, que la Luna genera una gravedad en la Tierra, todos estos conocimientos que tal vez nos han dado a nosotros académicamente, pero pues que influyen completamente en la forma de vida. Entonces, por eso era clave conocer, porque de esta manera se designaban los tiempos para hacer los viajes, para celebrar fiestas, para tener las cosechas, para mover el ganado, los pastores, las ovejas, en fin, para determinar muchísimas cosas, y esto va a ser muy importante y te va a servir a ti muchísimo para aplicarlo cuando leas y encuentres fechas, terminología acerca de tiempos especiales en la Biblia. Pero para tener un poco más de claridad en cuanto a los días y a los años, entonces vamos a ver algo especial. Y esto tiene que ver con la luna. Esto es lo que nos va a designar de una forma más clara cómo veía el pueblo de Israel el tiempo de un día, cómo lo separaban y por qué los meses, y asimismo por qué cada año. Entonces todo empieza con la luna nueva. Entonces la luna nueva es un tiempo en donde la luna no se ve en el cielo, en donde es completamente invisible para nosotros. Recuerda que ella no tiene luz propia, sino que es la luz que el sol proyecta sobre ella. Entonces está en un punto en donde no le llega la luz del sol, por eso para nosotros es completamente invisible, no la podemos ver. Entonces esto se le conoce como luna nueva, y el día 1 de cada mes iba a ser precisamente después de la luna nueva, cuando apenas se empieza a ver la primera sentadilla de la luna. Esto va a determinar el día número 1. Entonces, a partir de este momento, vamos a tener el día número 1. ¿Listo? Luego de esto, entonces ella va a empezar a crecer gradualmente hasta que llega a un cuarto, se me va a ir a un cuarto de la luna. A esto se le llama cuarto creciente porque la luna está creciendo, o se llama luna creciente cuando llega a un cuarto. De ahí va a seguir creciendo gradualmente y va a terminar llegando a la luna llena. Esta luna llena es cuando se ve por completo, la luz que está proyectando el sol la ilumina por completo y nosotros lo podemos ver completamente. Como te das cuenta, esto sucede más o menos a mitad de mes. ¿Listo? Y va a seguir ella creciendo. Va ahora, ya que está llena, va a empezar a decrecer. Entonces, cuando ya ha decrecido hasta un cuarto, a esto se le llama cuarto menguante porque está menguando, es decir, está disminuyendo volumen menguante. Ya desde este punto nuevamente va a llegar decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta una luna nueva. A esto es a lo que yo te digo que vamos a encontrar que este proceso se demora 29, este es un 2 supuestamente, 29 días más o menos, 29 días y 6 horas, más o menos aproximadamente. Bueno, no me dejo muy bien acá el cursor, pero esto es lo que me va a dar a mí un mes. De aquí voy a tener de este ciclo, que es un ciclo que se puede ver visualmente en los cielos, como Dios no lo estipuló, es que vamos a encontrar los días y los meses y asimismo los
años. ¿Por qué es importante que hayamos visto primero las estaciones? ¿Por qué? Porque hay que cuidar que tengamos un cumplimiento año tras año de las estaciones para podernos organizar de una manera correcta. Entonces, si vamos a tener 29 días en el que se va a transcurrir esta fase y nos va a dar un mes, por eso vamos a encontrar que algunos son de 29 y otros son de 30, porque si te das cuenta, pues van a irse equilibrando. Entre esas 6 horas va a irse agregando otro día. Entonces, por eso algunos meses van a ser de 29 y otros son de 30. Entonces, cada mes duraría este tiempo, pero no nos daría los mismos 365 días que nosotros tenemos en nuestro calendario, sino que nos darían pues muchísimos menos y siempre el desfase sería grandísimo, grandísimo. Entonces, por eso vamos a encontrar que siempre se tiene en cuenta cuando va a ser el mes de los primeros frutos. Se evalúa constantemente. Esas estaciones del año nos van a dar el cambio precisamente para llegar al año completo, al término completo, a que cumplamos con que sea el tiempo que ha transcurrido, donde ha pasado el invierno completamente y hemos llegado a la primavera para dar ese inicio de año. Es ahí en donde se cumple un año. Por eso en algunas oportunidades tú vas a encontrar en el calendario judío, en el calendario hebreo, que no hay 12 años, 12 meses completamente, sino en algunas oportunidades vas a encontrar un año con 13 meses. Es decir, el mes de Adar es considerado el último mes, pero va a haber un segundo mes de Adar para cuando ese tiempo donde debe llegar esa apertura del primer grano, pues si tal vez se ve que está lejana, entonces se le da otro mes. Esta era la forma bíblica. Obviamente por diferentes cambios, por todo lo que tuvo que vivir el pueblo judío, el pueblo de Israel, se hicieron muchísimos ajustes. Hoy en día, de hecho, se ajustó de una manera específica a, bueno, varios cambios que se hicieron desde el edicto de Constantino, desde la persecución que ellos tuvieron por Roma, en fin, tuvieron que hacer algunos ajustes y por eso tú vas a encontrar que ellos ya tienen establecido casi que en el día de la semana específicamente, que el día 1 es el día sábado. Pero si nosotros nos regimos por lo que el Señor nos entregó y por lo que el Señor nos dio y el origen que Él dio, el día 1 siempre sería en la sentadilla de la luna. Para Él es importantísimo, habla la escritura de las lunas nuevas, por la forma en que Él le mostró a los primeros seres humanos, a Adán y Eva, y ellos fueron enseñándolo de generación en generación y por eso lo encontramos así en las escrituras. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios no le colocó nombres a los días de la semana. Él no llamó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no, sino que Él los llamó el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. Esto también para que tengas en cuenta que es a partir de la sentadilla de la luna que contarás el día 1 y así sucesivamente serán 7 días de la semana hasta que culmine el mes. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar porque esto es simplemente una parte. Quiero aclararte algo del tiempo, no te estoy dando exactamente una enseñanza de cómo es todo esto. Ojalá puedas empaparte y esto sea un abrebocas para que puedas buscar muchísimo más, profundizar muchísimo más y tener mayor claridad. Realmente lo que yo quiero es que podamos entrar a lo que nos dice Éxodo capítulo 12 acerca de la Pascua. Entonces allí en donde vemos el tiempo de la Pascua, en donde vemos toda esta enseñanza, es donde debemos tener en cuenta nosotros todo lo que acabamos de ver y vamos a aplicar lo que hemos visto a lo que nos dice aquí en Éxodo 12 que Dios instituyó para celebrar la Pascua.
para celebrarla correctamente. ¿Esto por qué? Porque desde ya te estoy enseñando el tiempo. Porque nos vamos a dar cuenta en las siguientes clases que Dios estableció que se celebraría siempre para el mismo tiempo, para la misma época y que debía cumplirse de esta manera. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo se medía antiguamente para asimismo aplicarlo hoy en día. Porque el pueblo tuvo que vivir varios cambios, el pueblo de Israel tuvo que adecuarse muchísimo, estuvo en cautividad, estuvo en diversos lugares, fue sometido por diversos imperios, entonces esto llevó a que los tiempos se corrieran, se modificara el tiempo de la celebración y no podemos permitir que eso nos pase a nosotros también si queremos aplicarlo bíblicamente. Recuerda que esto es para acercarnos lo más posible a lo que las escrituras nos enseñan, para obtener de manera más, ¿cómo podría decírtelo? Más fidedigna la bendición de Dios, más claridad. Entre más fieles seamos nosotros a la escritura, podremos saber que tenemos más cercanía a Dios, y entre más cerca estemos a Dios, más protegidos, más guardados, más hijos de Dios seremos, que realmente daremos muestra del cambio, de la diferencia. Quiero recordarte, vimos un texto, este no lo tengo aquí en las diapositivas, pero allí en Éxodo, en el capítulo 11, vimos algo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Vas a verlo, no lo tengo en la diapositiva, una vez más te lo repito, pero quiero que lo leas conmigo. Lo vas a encontrar allá en Éxodo 11, en el versículo 7, en donde el mismo Dios nos dice que Él quiere que hagamos diferencia. Él mismo, todo lo que ha hecho es para que marquemos una diferencia. Dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Los egipcios eran muestra de todo tipo de pueblos. Egipto era en esa época considerado el lugar en donde acudían de todos los lugares. Era una potencia, era una civilización fuertísima, de muchísimo poder, así que se iba a encontrar gente de todos los lugares. Pero cuando sale el pueblo de Israel, también salen muchas personas que deciden creer en Dios, que deciden tener de Él esa bendición. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando aquí dice que hace diferencia de los egipcios y de los israelitas, es porque hace diferencia de los que son suyos, de los que han decidido creerle, obedecerle. Muchos del pueblo de Israel pudieron decidir no seguir a Moisés, quedarse en Egipto. Tal vez algunos pudieron haberlo hecho, pero también nos muestra la escritura como muchos extranjeros se fueron con el pueblo hebreo. Entonces Él iba a hacer diferencia. Todo lo que estaba pasando y todas estas celebraciones marcan parte de la diferencia. Todo lo que nos enseña la Biblia, todo lo que Dios nos manda, cada mandamiento, cada estatuto, cada decreto, cada precepto, es porque Dios quiere hacer la diferencia entre nosotros. Y así como declara este versículo, ni un perro podrá mover su lengua contra nosotros, ¿sabes? El acusador constantemente quiere mover su lengua para acusarnos delante de Dios, pero ni un perro podrá mover su lengua si nosotros acatamos las ordenanzas de Dios. Por eso esta enseñanza. Entonces vamos a ver lo que nuevamente nos dice Éxodo 12 para aplicar lo que hemos conocido y así poder saber el tiempo específico en que vamos a celebrar esta fiesta. Dice allí en Éxodo claramente que fue Dios el que habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, porque la primera celebración de Pascua se hizo en Egipto. Este mes o será principio de los meses, quiere decir que para ellos este no era el primero de los meses. Para la civilización egipcia este no era el primero de los meses y ellos ya tenían esa costumbre. 400 años estuvieron allí, ya habían perdido tal vez la noción de los tiempos que ellos vivían, pero Dios iba a hacer que ellos se convirtieran en una nación en donde ellos mismos iban a establecer sus normas, pero no por sus propias opiniones, sino por lo que Dios demandaba. Entonces Dios les dijo, este os será el principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año.
Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, te recuerdo, 14 días iban a tener que separar 14 lunas. 14 lunas, claro, también iba a tener que haber 14 soles para ellos, en donde iban a celebrar, pero primero iban a tomar a los 10 días del mes el cordero, es decir, lo iban a separar de los que habían nacido, de los que estaban ahí, uno que no fuera mayor de un año, uno que no tuviese ningún defecto, se iba a separar. Eso es lo que le está diciendo aquí en el versículo 3, que le hablase a todo el pueblo, todos los que eran la congregación, es decir, el pueblo de Dios, tenían que saber que tenían que tomar a los 10 de ese mes, de ese tiempo, iban a tomar el corderito. Y vamos a seguir. Como te digo, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Dios ya designó de por sí para el pueblo de dónde tomaría este tipo de sacrificio que iba a dar. Iba a ser de las ovejas y de las cabras. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, este sería para santificación. Lo tendrían reservado hasta el día 14. Pero luego de llegar el día 14, en ese momento, entre las 2 tardes, esto es importante, ¿por qué? Porque recuerda que nosotros regimos el calendario, recuerda que por el término de la luna y todo esto nos daría un mes, pero recuerda que yo te hablé al principio de cómo se partía para nosotros medianoche, mediodía, ¿no es cierto? Pero para ellos no. Cuando nosotros hablamos de entre las 2 tardes, estamos diciendo entre el mediodía y las 6 de la tarde, para que de pronto tú tengas claro, entre el mediodía para nosotros y las 6 de la tarde son las 2 tardes, exactamente la mitad de esto es las 3. De hecho, bíblicamente es reconocida como la hora novena, es la hora del sacrificio. Ellos reconocieron este tiempo a partir de esta enseñanza. Entonces, entre las 2 tardes, ellos ya sabían cuál era el tiempo que estaba entre eso, en donde el sol precisamente estaba en el centro y luego ya completamente se iba a ocultar. Entonces, entre ese tiempo, las 3 de la tarde, terminaría siendo la hora novena, la hora del sacrificio. ¿Listo? Esto para que tengas en cuenta el término de entre las 2 tardes. El versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, recuerda, de noche, ya después de haber hecho el sacrificio, viene el tiempo de asar el corderito. Entonces, en la noche, todos empezarían a comer de la carne. Date cuenta que me dice aquí que sería asado. El cordero, la oveja, sería asada al fuego y vendría acompañada de panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Si tú te das cuenta, ahorita la diapositiva que te mostraba de las lunas, cuando nos dice que lo guardemos hasta el día 14, más o menos estaríamos llegando a mediados de mes, es decir, estaríamos en temporada de luna llena. Ya casi, cuando es el 14, ya casi está la luna llena. Esto es para que visualmente podamos nosotros ubicarnos, para que tú puedas hacer el ejercicio. Ahora voy a saltarme hasta el versículo 18 porque estamos viendo en esta oportunidad es acerca del tiempo específico para tener claridad. Entonces, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Quiere decir que cuando se hizo el sacrificio del cordero también se iniciaron a comer los panes sin levadura. Es decir, a partir del momento en donde tal vez se derramaba la sangre, se empezaba también estos 7 días
de panes sin levadura. Vamos a ver ahorita más adelante también en la siguiente clase o en las siguientes clases que tiene que ver esto de los 7 días con panes sin levadura. Esto se hace por 7 días en donde no se debe hallar levadura en ninguna de las casas porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero, date cuenta una vez más, lo afirma, que había extranjeros con ellos, así el extranjero como el natural. Quiere decir que esto nos deja a nosotros que tenemos hoy en día la palabra de Dios como guía, incluidos que no importa de dónde seamos, qué tierra seamos, sino que así como el que haya nacido, así como el que haya tenido la oportunidad de disfrutar de esto genéticamente hablando, porque hoy en día hay muchísimos judíos en todos los lugares de la tierra, así como el natural, también el extranjero debe tomar en cuenta esta indicación que Dios da. ¿La dio para ese tiempo? ¿La dio para ese momento? Sí. La dio para ahí, para Éxodo 12. Pero a lo largo de esta serie de enseñanzas te voy a mostrar que la mantuvo para siempre, porque precisamente es una fiesta solemne. Dice que aquel que no lo haga de esta manera será cortado de la congregación de Israel, es decir, ya no se llamará más pueblo de Dios. Israel fue nombrado así fue porque fue precisamente Jacob a quien se le cambió el nombre, a quien se le dio la oportunidad de ser alguien completamente diferente, ser padre de naciones, no ser padre de una nación. Si tú encuentras allí el momento en donde él pelea con el ángel, la bendición que recibe es ser padre de naciones. Este cambio de nombre es algo importantísimo porque él viene a nuevamente continuar esa bendición que viene para toda la humanidad. Es decir, el que quiere ser hijo de Dios puede ser de cualquier país de la tierra, pero necesita diferenciarse porque cumple los mandamientos de Dios, porque haga diferencia de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, y practique lo que a Dios le agrada y no lo que a Dios le desagrada. Quiero agregarle aquí a la escritura, no tengo este texto en la diapositiva, pero ahí mismo en Éxodo 12, vamos a leer en el versículo 24 en adelante que dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Para siempre es para siempre. Dice en el versículo 25: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Hay una tierra que Dios nos tiene prometida, que estamos aguardando. Y Dios quiere que mantengamos esto vigente. Esto nos hace recordar que Él es Dios sobre nuestras vidas. Dice el versículo 26: y cuando os dijeren vuestros hijos que es este rito vuestro, porque para nuestros hijos no será natural que nosotros celebremos este tipo de festividad. ¿Cómo va a ser natural si en medio de nuestro entorno hay diversas festividades, se celebran muchísimas cosas, pero las fiestas de Dios han quedado completamente en el olvido? Es decir, hay dinero, hay tiempo y hay muchísima emoción y alegría para celebrar cantidad de fiestas paganas, pero para tener en cuenta las fiestas de Dios, eso se ha vuelto fanatismo, religiosidad, eso se ha vuelto parte de lo que se hacía en el Antiguo Testamento y que hoy en día no se debe hacer. Es algo que debiéramos pensar un poco más, porque no creo que tenga más valor lo del mundo que lo que Dios nos ha entregado. Creo que es muchísimo más valioso lo que Dios nos entrega y lo que Dios nos da. Para Dios era importante que le enseñáramos esto a nuestros hijos, y para en el versículo 27 que le respondiésemos así: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, no cualquier festividad, sino la fiesta que se celebra para Dios, para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, que libra nuestras familias. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esto debería ser lo que nosotros practiquemos. Y por eso es importante esta enseñanza, por eso nosotros como ministerio estamos interesados en dejarte a ti conocer esto. Para nosotros
Y aquí que ya estamos en el tiempo, año 2022, va el día 16, va a ser como el día 14. Este es un día de Santa Convocación, esto te lo voy a enseñar un poco más adelante. Vienen los 7 días de los panes sin levadura. Recuerda que tenemos que aquí a las 6 de la tarde ha terminado un día e inicia el otro. Y llegamos hasta el día 22 con la celebración de la Pascua, pero el día 23 va a venir otra celebración, que es la fiesta de primicias. Entonces para eso les voy a invitarte a que sigas aquí conectado con estas enseñanzas. Vamos a tener en nuestra próxima clase la enseñanza de 3 fiestas en una. Como te diste cuenta, allí te dividí. Teníamos al principio remarcado el día 16, de ahí en adelante, hasta que cumpliéramos los 7 días de los panes sin levadura y otro. Porque vamos a tener 3 celebraciones en una. Pascua tiene 3 celebraciones incluidas, que quiero que sepas una por una. Entonces vamos a ver en la siguiente cuáles son las 3 fiestas solemnes de las que nos habla la palabra, pero cuáles serían estas 3 celebraciones que tenemos incluidas en Pesaj. Entonces, bueno, espero que haya sido de bendición este tiempo para tu vida, que indagues muchísimo más en la escritura. Te recuerdo, somos la Iglesia Cristiana Jepsibá, mi deleite está en ti. Vas a encontrar en la descripción de este video un poco más de información acerca de nosotros. Si este video te ha gustado, regálanos un me gusta. Esa es la forma que tú tienes de apoyarnos. Nosotros valoramos mucho esto porque nos daremos cuenta de que para ti es importante este tiempo que estamos dando para poder compartirte la enseñanza de la palabra. Y bueno, si quieres ayudarnos también en este proceso, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que estés atento de todo el material que nosotros estemos subiendo y seamos edificados los unos con los otros. Dios te bendiga.